con el libro La historia de los judíos de Paul Johnson. El Shabbat fue la otra antigua y gran institución que distinguió a los israelitas de otros pueblos y también fue la simiente de su futura impopularidad. La idea parece haber derivado de la astronomía babilonia, pero en los libros del Éxodo y el Deuteronomio aparecen diferentes justificaciones racionales. La conmemoración del descanso de Dios después de la creación, la liberación de Israel de la esclavitud egipcia y la necesidad humanitaria de conceder cierto descanso a los trabajadores, sobre todo a los esclavos y las bestias de carga. El día de descanso es una de las grandes contribuciones judías al bienestar y la alegría de la humanidad. No obstante, era un día sagrado, tanto como un día de descanso, pues en la mente de la gente se asociaba cada vez más con la creencia en la nación elegida por Dios, de modo que más tarde Ezequiel representó a Dios con el origen de un día destinado a diferenciar a los judíos de otros. Y les di además mis sábados como señal entre ellos y yo, para que supieran que yo soy Yahvé, que los santifico. De modo que también esto se convirtió en un elemento de la creencia de otros pueblos de que los judíos se mantenían separados del resto de la humanidad. Los israelitas ya estaban convirtiéndose en personas muy peculiares y en ciertos aspectos fundamentales estaban espiritualmente adelantados a su tiempo. Sin embargo, seguían siendo un pueblo primitivo si se juzgaban por las normas de las sociedades avanzadas de 1250 a.C., incluso en su espiritualidad. Muchos elementos atrasados y así continuaron durante siglos. En efecto, dadas sus tendencias históricas y legalistas, se inclinaban a formalizar las antiguas supersticiones y se aferraban a ellas. Había muchos tabúes, por ejemplo, referidos al sexo, la sangre y el combate. La creencia en la magia era general y estaba institucionalizada. Moisés no solo hablaba cara a cara con Dios y presidía portentosos milagros, sino que también ejecutaba, según ellos, a actos mágicos. Las varas y los callados que se convertían en serpientes, el recurso trillado de la magia del Oriente Próximo Antiguo, eran parte también de la religión israelita y se vieron santificados a partir de la época de Moisés y Aarón. Él considera esto como magia, pero nosotros sabemos que Dios es el Todopoderoso, así que la magia no es de Dios, sino que del enemigo. Por lo menos de los profetas más antiguos, se esperaban que representasen estos actos, y así a menudo desplegaban los recursos del mago. Leemos acerca de capas o mantos carismáticos usados por Elías y heredados por Eliseo. Se decía se fabricó un par de cuernos mágicos de hierro. Sansón ilustró la creencia de que los cabellos eran una fuente de poder y este concepto se reflejó en la tonsura ritual. Pero esto fue real. Debemos entender que es que Paul Johnson, él es historiador, quien escribió este libro. Entonces, él, pues sus bases son la historia, pero nosotros vamos más allá de la historia y conocemos el poder de Dios, conocemos la santidad de Dios y sobre todo su omnisciencia. Él todo lo sabe. Por lo menos de los profetas más antiguos, se esperaba que representasen estos actos y así a menudo desplegaban los recursos del mago. Bueno, él dice así: lo que pasa es que los profetas, Dios les daba hacer milagros, pero eso Dios les daba. Se fabricó un par de cuernos mágicos de hierro. Sansón ilustró la creencia de que los cabellos eran una fuente de poder y este concepto se reflejó en la tonsura ritual. Sí, pero la tonsura no dio Dios, en la palabra de Dios se encuentra que está prohibida. Y sabemos que Dios le dijo a los padres de Sansón que debían dejar
que él fuera nazareo y entonces debía tener los cabellos largos. O sea que no era ningún asunto de magia. Los profetas eran una fuente de poder y este concepto se reflejó en la tonsura ritual. Pero bueno, no lo sé si realmente ellos lo hacían, pero según la Biblia está prohibido hacerse, o sea, tonsuras que eran cortes de pelo en el parecido a lo de los sacerdotes católicos. Los profetas eran dados a los estados extáticos y es posible que recurrieran al incienso y a los narcóticos para obtener efectos impresionantes. Bueno, aquí sí estoy totalmente en desacuerdo con el autor del libro, porque Dios no necesita de narcóticos para hablar a través de sus profetas. Eso es la profecía, Dios hablando a través de sus profetas, y la prueba es que sus profecías se cumplieron al 10%. Quienes necesitaban narcóticos eran los adivinos de Satanás, pero ellos no. Así que en esto no estoy de acuerdo. Es suficiente un libro de la Biblia para confeccionar una lista de actuaciones que incluye, dice él, el truco del imán, el truco del agua, el acto de provocar la enfermedad, su curación, un antídoto contra el veneno, la resucitación, atraer el rayo, acrecentar el contenido de una jarra de aceite y alimentar una multitud. Bueno, para él esto era magia. Perdón, pero me da risa. No sabe distinguir entre la magia y los milagros de Dios. Una cosa es la magia, que es de Satanás, y otra cosa es los milagros, que son el poder de Dios. De todos modos, los israelitas fueron el primer pueblo que aplicó sistemáticamente la razón a los temas religiosos. A partir de la época de Moisés y a lo largo de su historia, el racionalismo fue un factor fundamental de la creencia judía. En cierto sentido es el factor fundamental, pues el monoteísmo es en sí mismo una racionalización. Si existe un poder sobrenatural y ultraterreno, ¿cómo es posible que, por así decirlo, irradie de los bosques y los arroyos, los ríos y las piedras, si es posible predecir y medir los movimientos del sol y la luna y las estrellas, y por lo tanto obedecer las leyes regulares? ¿Cómo pueden ser ellos la fuente de una autoridad no natural, porque también son sin duda parte de la naturaleza? Entonces, ¿de dónde viene el poder? Así como un hombre aprende a ejercerlo sobre la naturaleza animal e inanimada, el poder divino no debe ser un poder vivo y personal. Y si Dios vive, ¿cómo es posible que su poder sea arbitrario y esté dividido desigualmente entre los miembros de un panteón de deidades? Bueno, estoy referido a los ídolos. La idea de un Dios limitado es una contradicción. Dios es ilimitado porque Él es todopoderoso, omnisciente, omnipresente. En cuanto al proceso de la razón se aplica a la divinidad, se desprende naturalmente la idea de un solo Dios, omnipotente y personal, que siendo infinitamente superior al hombre por su poder y por lo tanto su virtud, se ve consecuentemente guiado en sus actos por principios éticos sistemáticos. Al contemplarlo desde la perspectiva del siglo XXI, vemos el judaísmo como la religión más conservadora, pero en sus orígenes fue la más revolucionaria. El monoteísmo ético inició el proceso en virtud del cual se llegó a la destrucción de la cosmovisión de la antigüedad. Bueno, continuaremos luego con este concepto del Dios único y omnipotente de los israelitas, que dedujeron con razón que no podían ser, como era el caso de los dioses paganos, parte del mundo o ni siquiera el del todo. No era una de las fuerzas que sostenían el universo, ni siquiera su totalidad. Sus dimensiones eran infinitamente más grandes. El universo entero era simplemente su creación. Así los israelitas atribuyeron a Dios mucho mayor poder y más distancia que otra religión cualquiera de la antigüedad.
Dios es la causa de todas las cosas, desde los terremotos hasta los desastres políticos y militares. No existe otra fuente de poder, pues los demonios son, activados por Dios. Dios les permite. Satanás tiene que llegar delante de él para decirle lo que va a hacer. Eso se ve en el libro de Job. No existe una fuente de poder, pues los demonios tienen que pedirle permiso a Dios. La divinidad es indivisible, única y sola. Y como Dios no solo es más grande que el mundo, sino infinitamente más grande. La idea de representarlo es absurda, o sea, en un ídolo. Es lógico suponer entonces que tratar de hacer una imagen de él es insultante. La prohibición israelita aplicada a las imágenes no es la parte más antigua de su religión, es muy antigua y se manifestó poco después de afirmarse el culto del monoteísmo. Que el Señor lo bendiga.